Latinoamérica necesita ser transformada, pero las naciones jamás verán su transformación reprendiendo demonios. ¿Qué quieres? ¡Tu alma! ¿Por qué? Porque ella le sirve a Dios. Señor, que tú eres Dios y que tú habitas en este lugar. Sucede que mientras estamos bebiendo, un demonio me toma a mí mismo y dice a través de mí, yo me lo voy a llevar porque él me va a traicionar. Samina, mira, waka, waka, samina, mira, sayareva. Es impactante y que te lo juro y te doy mi palabra, empezó a temblar. ¿La casa? Empezó a temblar la casa. Hubo cosas que se cayeron, el nacimiento vimos cómo se movieron las piezas del nacimiento. En Latinoamérica se ha convertido en una práctica normativa que muchas congregaciones carismáticas se manifiesten supuestas entidades demoníacas. De hecho, hay predicadores que hasta supuestas conversaciones sostienen con estas entidades. Así que no te salgas de este video, ya que responderemos a la pregunta tan interesante de por qué suceden estas cosas en cultos que se llaman ser cristianos. Así que mira este video hasta el final, suscríbete, activa la campanita y regálanos un me gusta para que YouTube recomiende este video a más personas. Continuemos. En nuestro primer video podemos ver cómo una niña supuestamente endemoniada sostiene una conversación con este predicador. ¿Qué quieres? ¡Tu alma! ¿Por qué? Porque ella le sirve a Dios. ¿Por qué? Escúchame, demonio. ¿Qué quieres con ella? ¡Tu alma! ¿Por qué? Porque ella le sirve a Dios. Escúchame. Ella es una sierva de Dios. ¡Sí! ¿Lo sabes? ¡Sí! Porque a Dios le agrada lo que hace. Escúchame. ¿Qué quieres con ellos? ¿Qué quieres con ellos? Por la culpa de su mamá. ¿Qué tiene su mamá? Ella convirtió a ellos. Me ha quitado sus almas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Espíritu de perturbación. Ok. Vamos a repetir espíritu de perturbación. Vamos a repetirlo. En el nombre de Jesús, te reprendo, espíritu de perturbación. Te vas ahora mismo. Latinoamérica necesita ser transformada, pero las naciones jamás verán su transformación reprendiendo demonios. Es claro a la hora de estudiar la palabra que Dios nos ha dejado el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, según el apóstol Pablo nos revela en Romanos 1:16. Es el único mensaje capaz de transformar la mente, el corazón y la voluntad de las personas. En 2000 años de historia, nunca se ha visto ninguna otra cosa capaz de transformar individuos, matrimonios, familias, naciones que no sea el Evangelio. Desafortunadamente, en los últimos años, una vez más tenemos que decir que Satanás se la ha ingeniado para desviar la atención de la iglesia. Y esta vez se ha preocupado, nos ha hecho preocupar o ha hecho preocupar a la iglesia en lo que es la posesión demoníaca y ha atribuido posesiones demoníacas a una serie de problemas pecaminosos, hábitos de conducta pecaminosos para acusar al diablo de lo que es su propia voluntad caída y pecaminosa. Tenemos que recobrar una vez más la confianza en el poder de la palabra para cambiar al hombre. En la iglesia de Corinto hubo problemas, y cuando hubo problemas de división, el apóstol Pablo no recomendó que echaran fuera el demonio de división. Hubo problemas de inmoralidad, y una vez más, Pablo no recomendó que echaran fuera el demonio de inmoralidad, sino aquel hermano que estaba viviendo con la mujer de su padre. Y una y otra vez podemos ver a lo largo de toda la Biblia que el énfasis está en la responsabilidad humana a la hora de pecar. Recuerda que Dios jamás transformará tu vida a menos que haya arrepentimiento, y para que haya arrepentimiento tienes que tomar posesión de lo que es tu pecado, ir delante de Dios con un corazón contrito y humillado, y de allí no serás echado, pero es la única manera de nosotros ver transformación. Despierta a la realidad de tu corazón caído.
Como dice el pastor Núñez, Satanás ha creado el medio, ha creado la estrategia para mantener a muchas congregaciones entretenidas en este tipo de prácticas. Mira este video a continuación, cómo en pleno culto esta mujer es poseída por el supuesto espíritu de Shakira. Samina, mira, waka, waka, samina, mira, sayarua. Samina, waka, waka, samina, mira, sayarua. Y esa voz no es una cantante, es una cantante. Shakira. Ella está viva, pastor. ¿Por qué canta igual? De África. El nombre de Jesús de la cintura Así se llama. I love you. Al final de la década de los 90 y por lo que va de este siglo, hemos escuchado con frecuencia una enseñanza en ciertos círculos acerca de que todo cristiano tiene demonios o todo cristiano está poseído y que por consiguiente el cristiano, después de llegar a ser hijo de Dios, necesita ser liberado, y algunos hablan incluso de una autoliberación. Libros han sido escritos acerca de este tema. La realidad es que eso es un error craso. Eso es un error que proviene de una mente que no ha sido saturada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Cuando Cristo dice al que el Hijo del Hombre, si el Hijo del Hombre te hace libre, eres realmente o verdaderamente libre. En el momento en que Cristo viene a tu vida, eso que te esclavizaba, que era el pecado, ahora ya no te esclaviza. Ahora eres libre, has sido declarado libre por el juez del universo. Y pensar ahora que después de tú pasar a ser posesión de Dios, después que el Espíritu de Dios viene a morar en ti, que todavía tú tienes la vulnerabilidad de ser poseído por un demonio, o de que otro con el supuesto don de liberación tiene que venir a tu vida al liberarte de algo que ya Cristo te liberó, es algo que es completamente contrario a la revelación de Dios. Mi invitación es que en cuanto a esto que llamamos guerra espiritual, que volvamos a la palabra de Dios, a descubrir, a poder ser empapado con lo que la palabra dice acerca de lo que verdaderamente es la guerra espiritual. Efesios 6 nos habla claramente acerca de esta guerra, y es más bien una guerra por la verdad, es una lucha por la verdad contra la mentira que ha llenado nuestra mente, que Satanás representa, y la verdad que Cristo vino a encarnar. De manera que recuerda una vez más, si el Hijo del Hombre te hace libre, Juan 8:36, eres verdaderamente libre. Ahora escuchemos a este hombre, el cual alega que un espíritu le tomó y dijo algunas palabras a través de él, y se dio cuenta de esto porque otras personas se lo dijeron. Sucede que mientras estamos bebiendo, un demonio me toma a mí mismo y dice a través de mí, yo me lo voy a llevar porque él me va a traicionar. O sea, el demonio habla a través de mí mismo y dice, me lo voy a llevar porque él me va a traicionar. Según me cuentan los muchachos, pues yo no tenía razón de mí. O sea, yo estaba bajo el dominio de un demonio. Entonces, cuando yo vuelvo en sí, que veo a los muchachos todo despeluñados y todo con la copoloche de bembao. ¿Y qué pasó? ¿Tú no te acuerdas? Yo no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas? No, yo no me acuerdo. ¿Qué pasó? Pero tú no entraste a trompar todito y un demonio dijo que te iba a matar. Dije, porque tú te ibas a convertir. Yo a convertir, pero lo último que yo haría sería cristiano. Yo mejor me quito la vida, me tiro de un puente. Yo nunca sería cristiano. Dije, pues mire, hermano, yo llegué a mi casa, yo vivía solo. Después de eso, cosa extraña. ¿Por qué digo cosa extraña? Porque Satanás no conoce los pensamientos del hombre. ¿Tú me entiendes? Dice la Biblia. Pero entonces me creció una incertidumbre. ¿Cómo ese demonio sabía que yo me iba a convertir? En esta finca decían que una persona se había quitado la vida. Cristian Valerio en el recorrido muchas veces nos daba mensajes diciéndonos que nos teníamos que cuidar y que había una persona realmente en la segunda planta. Prácticamente después de 2 o 3 horas de la investigación estábamos en el primer piso. Me queda claro que era en el mes de diciembre porque justo en la sala donde estábamos había un nacimiento donde al momento de ir dando el cierre del programa
La cara del niño Dios era muy extraña. Y esto te lo puede platicar Cristian Valerio. De repente la mujer, la señora de la casa, entra en posesión. En este momento Cristian empieza a hacer oración, le empieza a preguntar al demonio quién era, cómo te llamas, quién eres, dinos tu nombre. Esta mujer simplemente se reía, no hablaba absolutamente nada, se reía. Lo más impactante, y que te lo juro y te doy mi palabra, empezó a temblar. ¿La casa? Empezó a temblar la casa. Hubo cosas que se cayeron, el nacimiento vimos cómo se movieron las piezas del nacimiento, y por supuesto que nosotros pensamos que estaba temblando. En ese momento nos salimos de la casa, no había absolutamente nadie. No había absolutamente nadie en la calle. Habían unos vecinos que iban pasando, o bueno, no sé si eran vecinos, pero unas personas que iban pasando, y les dijimos que acababa de temblar. Nos dijeron que no. Ese día no se reportó ni un solo temblor, ningún movimiento, pero solamente tembló en esta casa, donde había una persona poseída, una señora entre 50 y 60 años, y que nosotros lo sentimos. Nadie nos lo platicó, no lo vimos de una película. Sentimos cómo tembló, vimos cómo se cayeron algunos objetos, vimos a la mujer poseída, y esto lo vivimos nosotros. Y para cerrar, preguntamos al doctor Juan Carlos de la Cruz acerca de qué perspectiva encontramos en la palabra de Dios sobre estas manifestaciones que tenemos en muchas congregaciones que dicen ser cristianas. Así que, por favor, míralo completo, y también te decimos que en nuestro canal Dame a Cristo estaremos pasando el podcast completo donde el doctor habla sobre demonios y ángeles, sobre estas manifestaciones en la palabra de Dios. Veamos. ¿Qué pienso yo, según me preguntaron ustedes, acerca de las manifestaciones demoníacas en la iglesia? Primero, las manifestaciones demoníacas en el contexto de las escrituras no se dieron nunca en el contexto cúltico. No es compatible que los demonios interactúen con una escena de culto, con una escena de adoración a Dios. Normalmente la adoración a Dios es un escenario y ambiente que, si es correcto, bíblico, y está hecho de la manera correcta, va a mantener al margen, alejado a los demonios. Tú puedes buscar todos los cultos de lo que se hace referencia en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tú no vas a ver esas manifestaciones nunca en el contexto de un culto a Dios. Por lo tanto, yo creo que el principio, sin ser principialista, que nosotros podemos sacar de esa abundante narrativa bíblica, es que los demonios no tienen lugar en el culto a Dios. Por lo tanto, resulta descabellado pensar en esas interacciones y manifestaciones demoníacas que nosotros vemos hoy en lugares que se llaman iglesias. Eso es incompatible con la verdad. Eso no guarda relación con la verdad de Dios. Yo no estoy con ello diciendo que nunca, y que es imposible que haya alguna vez alguna escena de manifestación, quizás de algún espíritu inmundo en un culto. Por lo menos en el contexto de las Sagradas Escrituras eso no se da formalmente en el ambiente cúltico, ¿verdad? En el escenario cúltico. Pero vamos a suponer que pudiera pasar. Pero lo cierto es que eso no es normativo. Si pasase un día sería alguna excepción, no es normativo. Los cultos a Dios son cultos de alabanza a Dios, y solamente la gloria de Dios y la presencia de Dios estaría allí. Ni siquiera, diría yo, los ángeles formalmente tienen parte como tal en el culto a Dios que nosotros, los redimidos, mandados por nuestro Señor Jesucristo, le debemos a Dios. Así que una iglesia en culto sería descabellado, prácticamente imposible y totalmente antibíblico que nosotros veamos manifestaciones demoníacas. Entonces, dicho esto, ¿por qué nosotros solemos escuchar y ver a muchos grupos, prácticamente como una norma, en que en sus iglesias hay ese tipo de expresiones? Siempre hay un escenario de manifestaciones demoníacas en diferentes órdenes.
un pastor o un apóstol o una apóstola o un patriarca o lo que sea de ese tipo de iglesia, que al parecer no lo son porque no tiene sentido, o ellos están mintiendo con respecto a las manifestaciones demoníacas, o no son iglesias porque no tiene sentido. Entonces tú vas a ver a algunos de ellos incluso diciendo que están viendo a un ángel que se está sentando al lado de fulano, que están viendo a las autoridades de Venezuela, de Colombia. Y cuando se refieren a las autoridades están refiriéndose a los demonios, o el demonio de más alto rango supuestamente que dirige esa nación, o que tiene que ver con los asuntos comunes de esa nación, o con los asuntos espirituales. Hermano, eso no es posible. No hay nadie que vea ángeles. Nadie tiene esa facultad, a menos que los ángeles se manifiesten como pasaba en el contexto bíblico. Tú no puedes ver una entidad espiritual. Tú no tienes esa facultad. Es lo mismo que pasa con Dios. Tú no puedes ver a Dios. No hay forma de ver a Dios. Por eso Jesucristo le ha dado a conocer. Así que amigos, es muy importante para nosotros saber qué opinas sobre este tema, sobre las manifestaciones de demonios o supuestas manifestaciones de demonios en cultos evangélicos. Regálanos un me gusta si este video te gustó, suscríbete y activa la campanita, compártelo con más personas y nos vemos en un próximo video. Dime, ¿contamos contigo?